¿Qué tal? ¿Cómo está, hermano, amigo de la Iglesia Bíblica Torrefuerte? Bienvenido a la clase número 8 del curso Principios Bíblicos para Servir. Si está usted acompañándonos en la exposición de esta lección en el momento que se transmite, muy buenas tardes. De otra manera, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora. Pero le damos gracias a Dios por el privilegio que usted nos da de llegar hasta su hogar o no sé, tal vez la oficina, cual sea aquella ubicación en donde usted se encuentra y amablemente está usted dando cabida a la exposición, a la presentación de la clase, insisto, la número 8 de este curso, Principios Bíblicos para Servir. Vamos a orar en el deseo de que este sea un tiempo de bendición para todos nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor su guía, su dirección. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador, te agradecemos por este tiempo. Nuestra vida te pertenece, Señor. Cuando decimos nuestro tiempo es una forma de decirlo, realmente te pertenece a ti también. Por ello, Señor, queremos cuidarlo y queremos que este tiempo que estamos invirtiendo realmente sea de provecho para nuestra vida. Ayúdanos a estar atentos y a entender lo que tú quieres que hoy conozcamos o reconozcamos, recordemos, Señor, y que puede servirnos para a la vez también nosotros en su momento servir de mejor manera en aquella tarea, en aquella labor, ese ministerio que tú nos concedes o algún día nos vas a conceder para nosotros poder servirte, tener ese privilegio, esa bendición. Gracias por cada hermano que forma parte de este tiempo. Bendícele no solo a él, sino a su familia, en cualquiera, Señor, cualquiera que sea su necesidad. Todo esto para la honra, la gloria de tu bendito nombre. Amén. El título de esta clase, lo puede usted leer en este momento, es Sé un siervo, que sepa vivir. De alguna manera se parece a una lección que hemos visto anteriormente y que tenía que ver con el hecho, importante por cierto, de que usted y yo debemos tener en cuenta de que nuestra vida le pertenece a Cristo. En esta clase, con este título, pareciera que vamos a hablar exactamente de lo mismo. En esencia, sí, pero obviamente con un matiz distinto. Esto es, vamos a tratar de ver algunos otros aspectos de aquello que usted y yo necesitamos tener en cuenta si anhelamos en cuanto a nuestra vida que ésta sea útil, que ésta sea de bendición. Por eso dice ahí, sé un siervo que sepa vivir. De entrada pareciera un poco extraño, un poco raro que sea necesario decir que es necesario aprender a vivir, cuando de entrada entendemos que la existencia es algo, vamos a decir, natural. Quienes somos creyentes en Dios y en su bendita palabra, pues entendemos clara y perfectamente que la vida es un regalo, es un privilegio, un don que Dios nos concede. Sin embargo, es algo que en el mundo sin Cristo, en aquel mundo, vamos a decir, que camina de espaldas a nuestro Dios, a sus estatutos, a su bendita palabra, bueno, pues en ese ámbito se puede muy bien considerar, al menos en un alto porcentaje, que la vida es algo hasta cierto punto fortuito y que, bueno, pues simplemente con existir está uno viviendo de la mejor manera posible. Sin embargo, en la palabra de Dios nosotros vemos con claridad que hay elementos muy claros, muy definidos, que en la medida en la que son observados, nosotros podemos tener realmente el gozo, la satisfacción de estar experimentando una vida realmente, por un lado, productiva, una vida que genera gozo, pero lo más importante que nosotros podemos entender, está siendo grata, está siendo agradable a los ojos de su autor, esto es, Dios mismo. Entonces, ¿qué es esto justamente de ser un siervo que sepa vivir? Bueno, vamos a ver algunos pensamientos, si no mal recuerdo se tratan de
2, 3 frases por ahí que en su momento retumbaron, hoy día siguen siendo, bueno, son vigentes, son expresiones de filósofos, de hombres de profundo pensar en torno a la vida. Y con esto nosotros lo que queremos es dejar patente que la humanidad desde siempre, por decirlo en un sentido práctico, ha tratado de entender esto que nosotros decimos vivir. La vida siempre ha sido un enigma, un misterio, un tema a reflexionar con profundidad, sobre todo si se quiere entender su causa, su propósito, su mejor forma de desarrollarse. Entonces, vamos a ir leyendo, vamos a ir comentando en la medida que esto fuera posible. Permítame, creo que hay la forma en la que podemos hacernos a un ladito. No, parece que ya no, déjeme checar, ahí está. Para que nosotros no estemos obstruyendo el texto, vamos a hacer este cambio y ahí lo tenemos. Por ejemplo, Séneca dijo en su momento, expresó esto, y que es, insisto, el sentir de muchos ayer, hoy y siempre. Hace falta toda una vida para aprender a vivir. Se escucha raro, es decir, cuando ya haya yo tenido la oportunidad de haber experimentado toda una vida que les gusta, 70, 80 años, es hasta ese momento que he aprendido a vivirla, justo en su ocaso, justo en el momento en el que prácticamente nos estamos despidiendo. Suena un poco dramático, ¿no lo cree? O sea, vamos a aprender a vivir en el momento en el que ya no vamos a tener al menos mucho tiempo para poder disfrutar de este aprendizaje que se ha adquirido a lo largo de los años. Bueno, ahí está. Séneca plasma en esta frase como ejemplo cuál ha sido en constantes o en diferentes etapas de la humanidad esa inquietud del hombre en torno a la existencia misma. Una más, aquí la tenemos, se trata de Confucio, este no es griego, este es chino, un filósofo también. Incluso aquí tenemos, y se puede ampliar un poco para que tenga usted el dato, una persona que vivió, fíjese, ¿desde cuándo hay estas inquietudes? Del año 551 a.C. al 478, obviamente de la misma época, es decir, antes de Cristo. Y estamos considerando de cuando ya se podía esto escribir, plasmar de manera textual y tener copias de ello. Pero sin duda, mucho tiempo atrás también gente a la que le gustó o se le facilitó pensar, reflexionar, filosofar, bueno, sin duda, expresiones como estas sobran. ¿Qué dijo Confucio? Aprende a vivir y sabrás morir bien. Parecido este pensamiento al anterior. Aprende a vivir bien y ya cuando eso sea, cuando lo hayas conseguido, cuando tengas tu diplomita que diga ya sabe vivir, es que vas a poder morir de una manera digna. Bueno, pues habrá que pensarlo. Aquí, checando que se pueda ver bien, no, vamos a tener que ampliarlo. Se trata de Platón. Bueno, vamos a ampliar la imagen para que usted pueda leerlo. Ahora, al ampliar la imagen va a parecer que la frase es de un servidor. Estamos en el entendido de que no es así, de que es una reproducción de una expresión por parte de este filósofo, igualmente griego. Dice o dijo, aprendiendo a morir, se aprende a vivir. Bueno, dicho de una forma un tanto inversa, como sea, esencialmente es lo mismo. Vamos a tener, en la medida en la que sepamos cómo morir con dignidad, vaya, yo al menos así lo entiendo, porque aprender a morir, pues realmente en un sentido, pues no sería nada difícil, ¿no? Hay diferentes vías en las cuales uno podría conseguir esto. Pero bueno, ahí está el pensamiento. Aprendiendo a morir, vamos a entenderlo con dignidad, es que aprendemos a la vez a vivir mejor.
Claro, porque la causal de una buena muerte será una buena vida. Y entonces, en las tres expresiones vemos una conexión muy estrecha. Si quieres vivir bien, enfócate también en el momento en el que, o mejor dicho, reflexiona bien que también algún día vas a morir. Al revés, piensa que un día vas a morir, eso te va a ayudar a que vivas de una forma un tanto más responsable, de una forma sabia, etc. Sí, fueron tres. Ahora, vayámonos a lo fundamental para la vida del creyente. ¿Qué enfoque le da Dios, esto es la Biblia, al hecho de vivir? Por ejemplo, si nosotros en este momento pensáramos en el libro del Eclesiastés, si no le damos, o mejor dicho, si no consideramos su contexto, el propósito del libro, si no consideramos las formas que adquiere, o mejor dicho, adoptó el autor para expresar un sentir más que una, expresión teológica, pues diríamos que la palabra de Dios también le da a la vida un enfoque un tanto fatalista. No es así. La vida, de entrada podríamos decir, ¿verdad? Sin que sea esto una definición ni técnica ni oficial, por supuesto, es un regalo de Dios. Es un tiempo que el Señor nos concede para poderle conocer, para poder ser de bendición. Y ya me adelanto un poco sobre la hermosura que es el hecho de vivir cuando tenemos en cuenta a su autor, esto es, a Dios, a nuestro Señor, a aquel que en un momento de nuestra existencia, de nuestra vida precisamente, de ese regalo que Él nos da, llama a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestro intelecto, para que estemos conscientes de esto. Lamentablemente, y como dice el libro de los Romanos, o la carta a los Romanos, en sus primeros capítulos, el hombre, a pesar de eso, le da la espalda y prefiere enfocar su existencia dándole culto a la criatura, a la creación, antes que al Creador. A la vida en un aspecto filosófico, científico incluso, antes que apelar o enfocar el aspecto espiritual de esta. Esto es, dando por sentado que Dios existe y que Él es el autor de que nosotros sepamos esto en el momento mismo en el que tenemos no solamente el don de la vida, sino esa iluminación que el Señor en su momento por misericordia nos permite. Vamos avanzando. Isaías, ¿qué dice la palabra de Dios? Esto es lo hermoso, que nosotros vamos a aterrizar en aquello que es verdad, que está vigente, que con todo y que se haya escrito miles de años atrás, hoy da sentido a nuestra vida. Y nosotros nos podemos gozar en saber que todas estas verdades expresadas tienen una vigencia eterna. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dice el Señor Jesucristo, nunca, no van a pasar. Isaías 43. Versículos 6 y 7. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Subrayamos el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé, los hice. Tal vez usted ha notado, ¿verdad?, que uno de los tantos defectos que tenemos es que en ese afán de tratar de ser precisos, un solo concepto lo mencionamos con sus diferentes sinónimos que en aquel momento vienen a nuestra mente. Ese es el deseo, el que si alguien no lo entiende tal vez de una forma, con otra palabra lo puede muy probablemente ubicar de una forma más amplia y precisa. Entonces aquí, la palabra de Dios me gozo de ver que en su lenguaje de amor para con su corazón y el mío, nos los expresa de esa misma forma, diciéndolo para que tenga el énfasis que Dios quiere darle a una expresión. Tenemos aquí una misma palabra, un mismo concepto con tres sinónimos. Los he creado, los formé, los hice. Le dice al norte, le dice al sur, todo me pertenece, así que trae a mí, devuélveme, dame
entrega en mis manos, a quienes llamo con un propósito, para que me glorifiquen. ¿Quiénes? A los que he hecho, a los que he creado, a los que hice, a los que formé. ¿Que no Dios ha creado todo? Sí, aquí se está puntualizando a aquellos a los que, aparte de haberles dado el don de la vida, se los concedió con el propósito de que le glorifiquemos. Iba yo a decir, le glorifiquen. Bendito sea el Señor que formó parte de ese grupo. Le glorifiquemos, y usted también, le glorifiquemos por la eternidad. Y el Señor lo enfatiza, para eso los creé, los formé, los hice. ¿Tienes alguna duda? Y decimos, no, Padre bendito, muchísimas gracias por esto. La eternidad, qué hermoso es que no tenga fin, porque es, si se pudiera decir así, ¿verdad?, el lapso de tiempo en el que voy a poder expresarte todo mi amor, toda mi adoración, toda mi alabanza. Pensé que había otro versículo aquí. Hay otra cita más adelante para seguir ampliando este tema, el tema de la vida. Entonces dice, vivir ignorando o peor aún, tratando de ignorar esta verdad, ¿cuál? Que Dios nos hizo, que si vivimos es porque Dios así lo quiso. Vivir tratando de ignorar esta hermosa verdad, nos mantiene fuera del propósito. Claro, porque si Dios nos ha creado con el propósito de glorificarle y nosotros de una forma necia queremos ignorar esto, estamos en automático fuera del propósito para el cual fuimos creados. Y una vida así puede producir perdón. Y una vida dando la espalda al Señor no puede producir satisfacción. Aquí es necesario, quiero decir, puntualizar. Mucha gente no creyente, pues que no le concede a la verdad que encontramos en la Biblia, que es Dios mismo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Que no quiere creer, porque entendemos que es un asunto de voluntad. No lo vamos a tratar de explicar ahora, pero es un asunto de voluntad. Quien no quiere vivir en el entendido de que si lo haces por gracia divina, no puede vivir satisfecho, no puede vivir con la satisfacción que da solamente, y subrayemos eso, el hecho de vivir entendiendo que hemos sido creados por Cristo y para Cristo. Usted tal vez, yo tal vez podamos recordar a algunas personas del vecindario, de la familia, de los amigos, de los compañeros, que pues dicen, no, pues tú dirás lo que quieras, pero realmente yo vivo muy contento. Usted y yo podemos estar seguros de algo. Él tal vez así, ella tal vez así lo cree, pero en el fondo realmente no puede vivir con la satisfacción que da y que es diametralmente distinta a la satisfacción que el mundo ofrece. La satisfacción que da el saber, no soy producto de la casualidad. Dios, con amor, me formó, me diseñó, me formó, me creó, mejor aún, me sustenta. Todo esto con un objetivo, que algún día, bueno, desde ahora, pero de manera más plena, estando ya también plenamente en su presencia, es decir, sin el pecado, adorándole, alabándole, contemplándole, no sé, permítame esta expresión, besando sus pies, vivir con ese objetivo eterno cada día de nuestra vida, vaya que la cambia, vaya que programa el matiz de cada uno de los días de nuestra vida en gran forma. A la familia se le disfruta más, al trabajo se le puede disfrutar más, a cada cosa se le puede experimentar con mayor gozo. Entonces, si nosotros tratamos de ignorar esto, vivir así, decimos, está ahí escrito, no puede producir satisfacción. Con todo y que alguien nos quiera decir lo contrario, y vamos a tratar de explicar por qué. Una vida diseñada y desarrollada
fuera del propósito de Dios es una vida que va a enfocar al yo. Lo diré de otra forma. Por ahí alguien quiere hablarme del Evangelio, yo quiero rechazarlo, no que no tiene elementos que aún involucrada la lógica yo pueda abrazar. Simplemente no quiero, yo rechazo el Evangelio, vamos a hacer de cuenta. Porque no quiero rendirle cuentas a nadie, realmente esa viene siendo la razón fundamental o una de las más importantes. Bueno, entonces, yo diseño, y aquí sí va del yo porque es una postura netamente egoísta, lamentablemente. Yo diseño mi vida, la desarrollo, trato de ejercitarme en esto que yo he diseñado, que yo he desarrollado. Bueno, yo a los 5 años quiero hacer esto, en 10 aquello, en 20 esto más, quiero casarme con esta persona, quiero tener tantos hijos y si se da usted cuenta en cada una de estas expresiones de ese plan, de ese diseño, de ese programa, estoy anteponiendo qué es lo que yo quiero y cómo lo quiero y cuándo y dónde y por qué y para qué lo quiero. Entonces, si no voy a tomar en cuenta a Dios, y claro, si hay personas que viven por las instrucciones de los demás, menos por las suyas, son otros casos. Pero en esencia, quien dice, no, yo no voy a acatarme a lo que Dios me plantea, no quiero saber de Él, es más, voy a argumentar su inexistencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo yo que hacerme responsable de qué voy a estudiar, qué voy a trabajar, o cómo le voy a hacer a esto, cómo le voy a hacer a aquello. Enfocando ¿a quién? Pues a lo que yo diga, ¿quién más? Entonces, note, o lea conmigo, una vida que enfoca al yo, en esencia es una vida insatisfecha. Y habrá quien diga, pero no estás explicando el por qué. No, sí, aquí ya viene la conclusión. La razón es muy sencilla. Es porque la naturaleza humana, la carne, nunca, sin Cristo, contundentemente lo diremos, nunca está completamente satisfecha. Si en Cristo, usted y yo probablemente lo hemos vivido, de repente tenemos situaciones de frustración, de una necesidad, creemos nosotros, ¿verdad?, de resetear algunas cuestiones, y en la medida en la que nos ajustamos en ese reseteo, ¿verdad?, a los propósitos de Dios, volteamos hacia atrás y decimos, ya entiendo por qué estaba yo perdiendo el tiempo, ya vi por qué el fracaso de esto, ya vi por qué, etc. En la medida en la que nos redireccionamos, volvemos a experimentar esa satisfacción, ese gozo. Satisfacción no enfocándonos a nosotros mismos, sino de ver cómo el Señor está cumpliendo sus planes en nuestra vida. Hay ese panorama de gozo, de sentirnos llenos, de sentirnos conformes a la voluntad de Dios. Ojo con eso, ¿verdad? En cambio, cuando el diseñador, en este caso es José Gerardo Arellano Méndez, ¡wow! Pues ¿qué pasa? Que sin duda el diseño de esta personita es un diseño lleno de imperfecciones, lleno de imprecisiones, lleno de falta de conocimiento. Yo estoy diciendo en tantos meses, cuando no sé ni siquiera qué va a pasar el día de mañana, etc. Entonces, ¿qué está pasando? Que el diseño es imperfecto. Con todo y que yo me aplicara, y esto no es posible tampoco, al 100% en ese diseño, ¿qué sucede? Que yo quise desarrollar, establecer un objetivo, un propósito, un plan, un desarrollo que está 100% fuera de mi alcance. ¿Cómo esto? ¿Que no tienes tú la facilidad de abrir tu coche al rato que salgas de aquí, de donde estás? En teoría sí. En teoría hay muchas cosas afirmativas. En la práctica, sucede que en este día que usted y yo estamos compartiendo este tiempo, hablando de este momento, resulta que mucha gente vio, por decirlo de una forma, frustrados sus planes al 100%. ¿Cómo esto? Que ya no están con nosotros. Así de simple. Entonces,
Bueno, pues si usted quiere, tal vez se escuche un poco dramático, pero sí, claro, solamente en la medida en la que queremos ignorar que el autor de la vida es Dios, que el propósito de la vida es glorificarle y que nosotros, por gracia divina, podemos estar acordes a ese diseño bendito. Nosotros decir, Padre, no hay nada que esperar. Mis rodillitas están dobladas, estoy postrado para que marques la pauta. Y cuando veas que como que me quiero salir un poquito del carril y subirme al camellón, pues Señor, sé que puede doler, pero preferible una reprensión de tu parte. Y así entonces, por eso es que lo decimos como está aquí escrito al final. La razón es porque la carne nunca está completamente satisfecha. En el supuesto, pero muy supuesto caso de que usted cumpliera sus propósitos, justo en día y hora, llegaría al instante una pregunta. ¿Y ahora qué? Con una insatisfacción como la que plantea, ahora sí, el libro Eclesiastés. Cuando no hay un fundamento acorde a Dios, ¿cuál es ese? Señor, tú me das la vida, ¿para qué la quieres? Y yo me concentro en eso, y yo me gozaré en eso. Cambia, fuera de este propósito, fuera de este acto voluntario de fe, impulsado por la gracia de Dios, impulsado por el Espíritu Santo, vamos a encontrar vidas que están desperdiciando el tiempo. Bueno, si nos queremos poner más profundos, resulta que aún eso está dentro del plan perfecto de Dios. Pero, pues, simplemente el hecho es de que si nosotros, por la luz que el Señor permite en nuestra vida, podemos verlo, podemos ser iluminados, podemos vislumbrar esto, abrazar de inmediato la salvación que es en Cristo Jesús, que solamente a partir de esto es que nosotros podemos entonces experimentar una vida con ese propósito divino que vemos en la palabra de Dios a través de sus páginas. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Solamente como ejemplo diremos Efesios capítulo 1. Una vida plena es la que va a tener primordialmente un enfoque vertical, ya que esto permite a la vez un enfoque horizontal equilibrado, esto es, en armonía con la voluntad de Dios. Vamos a checar cuánto tiempo vamos ya recorrido para ver qué tanto podemos explayarnos en la explicación de esto. Enfoque vertical, esto es la relación de usted, de su corazón, con Dios. Dios con usted, un enfoque vertical. Una vida plena es la que va a tener como la prioridad mi comunión con Cristo, mi conversación con Dios, mi dependencia de Dios, ese caminar junto a mi Salvador. Cuando esa es mi prioridad, el enfoque vertical, voy a poder ver como resultado, como consecuencia, me adelanto tantito, Mateo 6:33, una consecuencia de cuando enfocamos como prioridad el reino de Dios, su justicia, mi vida mi existencia como una constante expresión de obediencia a mi Padre Celestial. Cuando este es mi enfoque, las resultantes se dan naturalmente, y diríamos para quienes creemos en nuestro Señor y su bendita gracia, divinamente, se dan como un resultado divino. Entonces, mi enfoque es vertical, o mejor dicho, es mi prioridad el enfoque vertical, y entonces mis relaciones con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos en Cristo, con mis compañeros de trabajo, va a ser equilibrado. Esto es, ni me voy a convertir en un tapete para que pasen encima de, como tampoco voy a usarlos a ellos de tapete. Voy a poder amarlos como a mí mismo. ¿Y por qué me amo a mí mismo? Bueno, entendiendo en este contexto qué significa amarse a uno mismo, es, si amo yo
a Dios por sobre todas las cosas y soy su creación y he sido creado para la alabanza de su bendito nombre, entonces de una manera saludable he de cuidarme. Y en esa forma de vida que va a rechazar en la fortaleza que solo en Cristo podemos tener cualquier cosa que agreda a mi vida y por consiguiente también a mi relación con Cristo, entonces en ese amor a mí mismo, en ese cuidado que yo tengo de mí mismo, yo voy a poder también respetar, ser amable y todo lo demás que en una expresión interpersonal va a glorificar el nombre del Señor. En la palabra de Dios nosotros tenemos cómo hemos de comportarnos con el prójimo. Para complacer al prójimo, bueno, qué bueno que va a estar contento. Para complacerme a mí, bueno, qué bueno que también voy a ver en esa alegría, por ejemplo, de darle un beso a mi hija, yo me voy a sentir gozoso. Sí, pero aquí el principal objetivo es que el Señor vea una expresión de amor de mi parte para aquella hija que el Señor puso en mis manos. ¿Quién es glorificado en esto? Dios. Entonces, por eso es que así lo decimos. Nosotros tenemos que enfocarnos en, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo debo yo expresar mi amor a ti por encima de cualquier cosa? Y de ahí se van, insisto, se van deduciendo las demás acciones, los demás tratos, las demás relaciones. Creo que ya lo dije, bueno, ahí está. Mateo 22, 37 al 39, o sea que ya me había adelantado, ahí está. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo tu ser, tanto el aspecto físico como el espiritual. Este es el primero y grande mandamiento. Esta es la que debe ser tu prioridad. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué está en segundo término? Atención con esto. Si nosotros, dice la Biblia, no respetamos, no amamos al prójimo, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Entonces, es importante en la medida en la que refleja cuánto de verdad, qué de verdad, o sí, cuánto realmente nosotros estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. Incluido en ese amor a Dios sobre todas las cosas, incluido entonces nuestro compromiso de amar a toda su creación, a todos sus hijos, y bueno, cuando digo a todos sus hijos es a la iglesia, con todo y que de repente, ¿verdad? En la iglesia hay personitas, nos encontramos con hermanitos con los que la interacción es un tanto difícil, pero bueno, por eso es que debemos tener claro esto, porque de otra forma entonces nuestro servicio a Cristo va a ser condicionado. Señor, sí, yo voy a hacer tal o cual cosa que tú me dices, pero en esta iglesia no. Tipo Jonás, ¿verdad? A cualquier, no que lo haya dicho así, pero estoy seguro, o podría yo considerar la posibilidad de que Jonás hubiera ido a otra parte menos a Nínive. Bueno, la historia la conocemos. Entonces, hay condicionantes en un corazón que no está comprendiendo en qué consiste realmente un amor entero a Dios, un amor entregado plenamente a Dios, va a involucrar al del prójimo, o sea, el amor que le debemos dar al prójimo, como lo tenemos a nosotros mismos. Y bueno, a nosotros no nos gustaría que un predicador subiera el próximo miércoles, domingo, el día que corresponda, en su iglesia, en nuestra iglesia, Torrefuerte, en su iglesia, si es usted amigo de Torrefuerte. No nos gustaría que el predicador dijera, bueno, ya estoy listo, ya he orado, ya tengo aquí la cita abierta, pero por favor sáquenme del templo, del auditorio a este hermano, porque yo con él simplemente no. Entonces, no. Ahora, yo estoy exagerando en el ejemplo. Sería muy raro, sería incluso hasta ridículo ver algo así. Pero ¿qué cree? Hay actitudes que manifiestan prácticamente el mismo sentir y el mismo comportamiento, así de inmaduro e infantil. ¿Por qué? Porque no estamos dándole prioridad al hecho de que somos siervos de Jesucristo. Bueno, me regreso. Porque si usted y yo se considera siervo de Cristo, servir a sus ovejas adquiere un matiz distinto en la medida en la que realmente asumimos
entendemos, abrazamos el hecho de que Señor, bendito estoy para lo que tú me digas. ¿Tarea difícil? Bueno, sí, nadie ha dicho lo contrario, pero en Cristo es posible. Vivir para Cristo da frutos de manera natural, de manera consecuente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. El problema está cuando todas estas cosas os serán añadidas. En esta frase, cosas las entendemos como los recursos materiales. Y es cierto, en el contexto se habla de alimento y se habla de vestido. Sí, pero es solamente como una expresión de si hasta en lo elemental vas a tener cubiertas esas necesidades, en cualquier otra cosa que se requiera para servirme, tú vas a ver una cobertura puntual. Eso de puntual no lo olvidemos, para que tú me sirvas, hijo. Puntual es cuando el Señor lo considere oportuno, punto. Porque a veces decimos, oye Señor, pero pues a mí se me antojaría pues que para esta travesía pues tuviéramos aquí en la casa otro carrito, porque con como que ya no me alcanza. Entonces, aquí debemos estar nosotros confiados plenamente en la provisión puntual de nuestro Señor. Bueno, es un comentario añadido. Creo ya hemos dado el énfasis que hemos querido en estas dos citas bíblicas. Dentro de las cosas que Dios ha agendado para nuestra vida, cuando decimos esto significa que Dios no va al día. El Señor tiene todo perfectamente ya diseñado. Dentro de las cosas que nuestro Padre bendito ya ha agendado para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo, en ocasiones estas cosas anotadas para el día, permítanme, vamos a poner como ejemplo para el 8 de julio, para el 9 de julio, para el 10 de julio, esas cosas que están programadas por parte de nuestro Señor, en ocasiones son situaciones o serán situaciones difíciles y o inexplicables. ¿Por qué esto? Justo cuando ya estoy obedeciendo, justo cuando ya me comprometí, justo cuando, no lo sé, ¿verdad? Tantas situaciones que nos hacen inexplicable. Bueno, Señor, pero ¿esto por qué? Está fuera de toda lógica. Y yo no sé cuándo el Señor nos dijo que va a operar siempre de acuerdo a nuestra lógica. Nunca, ¿verdad? Bueno, entonces, situaciones difíciles o inexplicables. Por lo cual Dios nos aclara, nos advierte, nos plantea anticipadamente. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, subrayemos esto. Independientemente de cuál sea tu tarea, tu misión, tu objetivo, es decir, el que es planteado por Dios para cada uno de nosotros, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primero a los Corintios 10:31. Hacedlo todo para la gloria de Dios se ha convertido en un cliché en muchos cristianos. Esto es para la gloria de Dios. Lo hice para la gloria de Dios. Y vamos como que anteponiendo nuestro apodo al menos, y no nuestro nombre y menos nuestro apellido. Hay que vaya el apodo, ¿verdad? Fue para la gloria de Dios. Pero nosotros queremos que por ahí se comparta al menos el reconocimiento que desde el punto de vista humano estuvo involucrado. No y no. O sea, hacerlo todo, cualquier cosa, para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es compartida en ni siquiera un 0.01 de porcentaje. Y bueno, cuando dije 1.01 de porcentaje, creo que me explico. En ninguna medida es esto compartido por parte de nuestro Señor. Ahora bien, decimos, ¿no?, que es un cliché en la boca de muchas personas. Ha habido en la historia, pensemos un poco atrás en la Reforma, un movimiento religioso. Esta no es historia de la Iglesia, por eso no detallo, pero hubo un líder religioso que asumió como lema para su orden religiosa esta expresión, para la mayor gloria de Dios, ¿sí? Pero involucrada en esta frase, usted puede contemplar una serie de masacres, una serie bueno, hay palabras que
es preferible no compartirlas, sobre todo porque como esto se transmite en vivo, puede haber una restricción. Pero en ese alarde de que es para la gloria de Dios, se han cometido muchos abusos, ha corrido sangre. Entonces digo, ¿qué es realmente? Comprendámoslo, tratemos de comprenderlo cada día mejor, porque esta es una frase en la que podemos sumergirnos e ir entendiendo situaciones más profundas. ¿Qué significa de hacer las cosas para la gloria de Dios? Si ni siquiera, y siendo sinceros, tenemos idea de la magnitud de la gloria de Dios. Entonces, en sí, ¿en qué consiste esto? Bueno, insisto, nos vamos a quedar siempre cortos, pero el punto es, si esto va a sumarse a todos aquellos elementos espirituales que competen a las razones por las que se está glorificando a Dios en el cielo, en la tierra, bueno, pues lo voy a hacer lo mejor posible. Y nada de que ahí se va. Perdónenme que esté usando en esta clase, en lo particular, algunas expresiones coloquiales, pero de verdad entiendo que si no lo expresamos así, a lo mejor algunos no lo entenderían del todo. Y vamos a tratar de ser lo más gráfico posible. Esta expresión del Espíritu Santo, la que usted y yo estamos leyendo, está en contra. Esta expresión deja en claro que se está en contra de la mediocridad, del conformismo, del ahí se va. Bueno, pues no tuve mucho tiempo. Bueno, pues entonces para preparar tal cosa, pues vamos a organizarnos para tener más tiempo entonces. Porque cómo es, ¿verdad? Que para las cosas que sí nos interesan, no sé de qué día tomamos prestado, si de uno pasado o de alguno futuro, pero el caso es que nos dio tiempo, ¿no? Si notamos, la Biblia nos señala el ser antes que el quehacer. En todo lo que hemos expresado en esta clase, seguimos con el énfasis del tema o del corazón del curso. Preocupémonos de cómo estoy delante de Dios. Qué cosas deben ser erradicadas de este carácter, de esta forma de reaccionar, de esta forma de pensar. Solamente Cristo puede hacer esta transformación. Bueno, entonces yo me pongo en sus manos, dependo totalmente de Él para que Él haga esos cambios. Entonces, el enfoque seguirá siendo el mismo, debe ser el mismo. La expresión como para el Señor, hablemos de esto, nos conduce no solo a cumplir con determinada tarea, sino de hacerlo buscando la excelencia. Ahora, en este ejemplo que voy a dar, siendo ejemplo, tómelo o rechácelo, no pasa nada. De repente, hace muchos años, no olvide este dato, hace muchos años, en una iglesia, en un culto, en un servicio de aniversario, pasaron unas hermanas a cantar, ya lo saben, ¿no? En un culto, en un servicio de aniversario, pues hay diferentes participaciones y pasaron estas hermanitas a cantar. ¡Wow! Bueno, pues fue difícil entender muchas cosas de esa presentación. El punto es que al final una de ellas, tomando el micrófono, dijo: disculpen hermanos, entendemos que se desafinó, que pasó esto, que pasó aquello, pero pues total, es para la gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Bueno, habrá que analizar esa frase. Yo sé que fue bien intencionada. Esto no lo hicimos para ustedes, sino para agradar a Dios. De acuerdo, en ese sentido, bueno, queda claro que el Señor conoce nuestras imperfecciones. Pero por otra parte podríamos verlo de una forma un tanto distinta al menos, puesto que es para Él y no para complacer a los hermanitos, pues voy a esmerarme un poco mejor, ¿no? En fin, esto se puede prestar a diferentes opiniones, eso que ni qué, pero bueno, vamos a continuar. Corred de tal manera que ganéis. Palabras del apóstol Pablo, sí, desde la perspectiva humana, pero ¿quién lo dijo? Dios.
el Espíritu Santo corre y establece el calificativo de tal forma y establece la dimensión del anhelo de tal manera que ganes, y no para estar presumiendo a los demás hermanos, mucho menos al mundo sin Cristo, sino para decir con un anhelo ferviente de agradar a Dios: Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? Pero con ese gozo, con esa paz, que en la medida en la que el Señor nos los permitió, nosotros nos concentramos, nosotros invertimos tiempo, nosotros, en fin, todo lo que haya sido necesario para, como ingredientes, ¿verdad?, añadir a esa tarea, y que el producto, si me permite la expresión, sea algo hermoso. Es para el Rey, es para nuestro Dios, es para aquel que dio su vida en la cruz para que usted y yo estemos plenamente gozosos eternamente. Entonces, nos da de comer, nos viste, y cualquier cosa que diga en este momento se va a quedar cortísima en cuanto a todo lo que el Señor ha hecho por usted y para mí, y que esto no nos impulse a tratar de hacer lo mejor posible para Él. Entonces tal vez no hemos comprendido mucho de lo más importante que debe considerarse en cuanto a la vida cristiana. Estamos aquí para servir al Señor y hacerlo buscando la excelencia. ¿Es una opinión personal? No. ¿Es un pensamiento empresarial? Menos. Es un planteamiento que queda por parte de Dios para que nosotros, usted y yo, lo tomemos muy en serio. Corran, hagan las cosas. Vamos a establecer la medida de tal forma que ganen el objetivo. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con bueno, pues no está del todo bien, pero pasa. En fin, vamos a seguir. Ahora, hago una pausa aquí. El perfeccionista tiene varios problemas. Uno de ellos es que al primero que acusa de las imperfecciones es a él mismo, porque no hay nadie perfecto. Entonces, quede esto fuera de una consideración de parte de un perfeccionista. O sea, no es esto un regaño en búsqueda de ser perfeccionistas, porque en el perfeccionismo lo que se está buscando es el aplauso del perfeccionista. Líbrenos Dios de esto. No, es muy distinto cuando nosotros anhelamos maximizar todo lo que el Señor nos ha dado, y que puede ser desde la salud misma, el tiempo, recursos económicos, capacidades intelectuales, la oportunidad de haber aprendido algún oficio, tantas cosas. Bueno, pues ¿quién lo concedió? Dios. Pues a Él vamos a llegar rindiendo todo eso a sus pies. Espero estarme dando a entender. O sea, no es con el propósito, ni siquiera lo conseguiríamos, pero en el supuesto caso, no es con el propósito de hacer todo para sacar el 100%, el 10 redondito, y presumir este logro. No, es todo esto que hemos dicho para considerarlo cuál debe ser nuestro impulso al tratar de servir al Señor. Sí, Él lo que nos dice es que debemos amarlo por sobre todas las cosas. Pero el mismo Señor da la fórmula, si me permite la expresión, da la clave, da la llave, el amor a Él. ¿Y que debe ser un amor condicionado? Por supuesto que no, sino pleno. Entonces, nuestra vida ha de servirle a Él buscando eso, la plenitud del pleno amor que hay en nuestro corazón para con Él. Espero haberlo aclarado, porque de repente, me quedo pensando, no vayan a considerar en esta presentación que lo que buscamos es la consecución por sí misma de las cosas de una manera perfeccionista.
¿Por qué, aún sabiendo todo esto, muchos creyentes no buscan adecuarse al plan de Dios para sus vidas? Bueno, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ajá, entonces ahí estamos entrando a otro matiz de la clase. Entonces aquí está para reflexionarlo, ¿no? Dice el Señor que corramos de tal manera que ganemos. Y ya lo hemos platicado. ¿Por qué entonces algunos creyentes, si usted no quiere la palabra muchos, bueno, ponga, algunos creyentes no buscan adecuarse a esta forma de ver nuestra vida? Pues no sé, en cada uno de nosotros hay la respuesta. Ahora sí, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Primera los Corintios 9:25 en su primera parte. Porque en la segunda parte dice, bueno, ahí está, ahorita, en unos momentos más vamos a irlo explicando. Tenemos, ya cambió esto, deme un segundo para ajustarlo. Ahí está. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Entonces, tratemos de engranar, por un lado, lo que ya leímos, los dos mensajes de parte de Dios en la carta a los Corintios. Uno dice, corre de tal manera que ganes, es decir, que cumplas el objetivo, busca cumplir el objetivo de agradar a Dios, de hacer justamente lo que Él pidió, etc. En el proceso, aquí lo tenemos, el complemento, en la primera parte de 1 Corintios 9:25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ahí está. Para llegar a la meta, tendrás que abstenerte de todo. Ahí dice de todo. Atención, para no llegar a extremos como en el curso de la historia de la iglesia que usted puede encontrar en la plataforma de YouTube de nuestra iglesia, Torre Fuerte, vemos algunos pensamientos extremos que se fueron desarrollando a partir de entender que cualquier cosa era pecado. No, cuando aquí la Biblia nos dice de todo se abstiene, queda claro por el contexto de todo aquello que nos aparte, nos dificulte, nos entorpezca llegar al objetivo divino. Okay. Ahora sí, no perdamos de vista, el enfoque es ser antes que el hacer. ¿Por qué decimos esto? Porque pueden pasar estas tres cosas. Puede haber cualquiera de estos tres escenarios. Y ya vamos aterrizando o ya vamos concluyendo con la clase. Primer escenario, podemos alcanzar las metas y estar aún así fuera de la voluntad de Dios. Podemos alcanzar las metas y destruir a otros a nuestro alrededor. Podemos alcanzar las metas aún en la iglesia, las metas establecidas en la iglesia y no haber glorificado a Dios. Lo que decíamos, cuando el enfoque es perfeccionista, estamos enfocando justamente ¿a quién? Al yo, con todo y que las metas sean plausibles, sean divinas, sean establecidas por la palabra de Dios. Si el objetivo en sí no es la gloria de nuestro Señor, estamos en un franco hierro, o sea, estamos no dando en el blanco, no llegando al objetivo, y no dar en el blanco, no dar en el objetivo, la Biblia lo califica como pecado, por esencia de la palabra misma. Pecar es no dar en el blanco. ¿Qué es dar en el blanco? Señor, esto es para la honra, la gloria de tu bendito nombre. Las vidas cambiadas deberá ser el parámetro. ¿Cómo sabemos que estamos por un buen camino? ¿Cómo saber que se están cumpliendo objetivos? Los números pueden darnos una información que nos maree, que nos haga sentir satisfechos, incluso contentos. En fin, hay varios parámetros que en sí mismos no son malos, pero que nosotros al tomarlos como fuentes inequívocas de la información que requerimos para saber lo hicimos bien o no, esas fuentes pueden ser engañosas si olvidamos lo que debe estar atrás de todo esto. ¿Qué es? Ahí va. Las vidas cambiadas deben ser el parámetro.
nuestra vida en esta tarea, en este ministerio, en este proceso que estamos desarrollando, supervisando, etcétera, en el que estamos buscando la excelencia, etcétera, nuestra vida y la de a quienes tratamos de ministrar están reflejando cada vez más el carácter de Cristo, que sí, bendito sea el nombre de nuestro Señor. La expresión, si en la creación la parte culminante fue la creación del hombre, esto que se tome como una apreciación netamente personal de tantas cosas que son motivo de adoración y de alabanza en el cielo para con nuestro Dios. Es una opinión, es una apreciación 100% personal. Cuando digo considero, subrayo, esto es personal, que esas expresiones magnas, intensas, que retumban en el cielo, tienen mucho que ver con aquellas vidas que han sido o que están siendo cambiadas, que están siendo transformadas. ¿Cuál podría ser, digamos, uno de los amparos bíblicos que asumimos para esto? Dice el Señor en su palabra, de el festejo que hay en el cielo por alguien que se arrepiente, por alguien que empieza a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Motivos para celebrar a Cristo en el cielo sobran, entre comillas, porque vaya, no es que sobren, todo se queda corto, pero si se habla de lo que repercute en el cielo, en la adoración angelical y demás santos ya en la presencia del Señor, se habla de esto, de la transformación del carácter de una persona aquí en la tierra. Entonces, ahí está, ¿verdad? O sea, las vidas cambiadas deben ser el parámetro. En este ministerio, los objetivos están viendo esta situación, están habiendo vidas cambiadas, vidas transformadas, esta clase, este sermón, esta actividad de una semana, este congreso, contribuyen al menos en la transformación del carácter de alguien, de los creyentes, del cuerpo de Cristo, que sí, Señor, esto es para tu honra y tu gloria. Punto, ¿verdad? No hay más. Entonces, pues creo que de esta forma, tenemos un último pensamiento. Vamos un poco más rápido. Dice, la naturaleza humana cataloga una vida bien vivida, aquella que desarrolla poder e influencia, que desarrolla conocimiento, que desarrolla la capacidad de satisfacer sus deseos, que desarrolla una religiosidad aplaudida por el hombre. Vea cuántas cosas, por ejemplo, en el caso del conocimiento, qué bueno que se adquiera. El problema es cuando ese es el enfoque, el principal y en muchos casos el único. Se dice, esta es una vida bien vivida. ¿Por qué? Porque se le aplaude por su conocimiento, por sus logros religiosos, porque ha cumplido sus deseos, aquello que se trazó, lo logró, lo vio cumplido en su vida. ¡Wow! ¡Qué vida exitosa, bien vivida! No necesariamente. Dice, una vida bien vivida es aquella vida que desarrolla un carácter enseñable para poder ser receptivo a lo que Dios quiere específicamente para cada uno de nosotros. Sin perder de vista la esencia. ¿Cuál es esta? Lo que dijimos, el desarrollar el carácter de Cristo en uno mismo. O sea, verlo desarrollado en uno mismo, no que nosotros lo hacemos. Y en los demás, para la gloria de Dios. Hermano, amigo, muchísimas gracias. Hemos terminado con esta lección, es la 8. Deseamos de todo corazón que en algo contribuya para su crecimiento espiritual, para su fortalecimiento en ese ministerio que el Señor le está permitiendo desarrollar. Si Dios nos permite, nos veremos para la clase número 9 y ya estamos hablando de la clase 9, prácticamente considerando la tercera y última parte de todo este curso. Señor, muchísimas gracias por este tiempo que hemos podido disfrutar contigo. Ayúdanos a entender aquellas cosas que necesitamos entender y que tal vez no fueron del todo claras, Señor. Ayúdanos a
pues abrigar y en nuestro corazón y llevar a cabo aquello que sí ya hemos podido comprender con claridad durante esta reflexión que hemos tenido, Señor. Bendito seas, Padre Celestial, hemos orado en el nombre bendito de Jesús y con todo el amor que te tenemos, Señor. Amén. Dios le bendice.